continuar con lo que estábamos. Última clase. Nos quedamos en lo que era equipos de protección personal, ¿cierto? Si no estoy mal, nos quedamos en gafas, en la descripción de estos, de lo que era protección ocular, de los ojos, ¿cierto? Les estaba hablando que no era lo mismo gafas que lentes, porque las gafas que tienen la protección lateral, ¿cierto? Sí se acuerdan, ¿cierto? ¿No? ¿No? El viernes de la semana pasada estábamos hablando de los EPPs, la careta, que esto principalmente servía cuando yo voy a amolar, porque todas esas partículas, bueno, primero para amolar necesitaría observar, por ello que esta careta debe ser transparente. Debe ser utilizada en los trabajos que requieren la protección de la cara, como por ejemplo utilizar pulidora, sierra circular, entre otros. En muchas ocasiones y según la labor se requiere del uso de gafas de seguridad y caretas simultáneamente. Las pantallas de soldadura o caretas, soporte físico en el que han de ir encajados los filtros y cubrefiltros de soldadura. Ahorita vamos a ver. Que protejan al trabajador no solo de las chispas y partículas en proyección, sino también de los rayos ultravioleta. Cuando se suelda, se generan una gran cantidad de rayos ultravioleta. Para eso existe esta pantalla. Esta parte de aquí, esta parte de aquí, tiene esa protección contra rayos ultravioleta y además, permite también evitar que la proyección de partículas puedan afectar al ojo. Proyección de rayos ultravioleta que provienen del proceso de soldadura eléctrica. Los filtros para pantalla de soldadura cumplen una especificación. Filtros de cristal blindado caracterizado por un determinado tono que sirven para proteger la vista de la radiación ultravioleta, producidas por el arco eléctrico y de la radiación infrarroja, producida por el oxicorte, por la fusión de los metales. La protección respiratoria. No, esto lo hemos visto especialmente en esta pandemia. Aspectos generales. Se deberá usar protección respiratoria cuando exista presencia de partículas de polvo. Para eso se necesitará un tipo de respirador para polvo. Lo que son los filtros para polvo. Gases, pueden ser tóxicos. Una protección especial. Vapores irritantes o tóxicos. También, cuando vamos a estar cerca o trabajando en zonas, debemos utilizar esa protección. No se permite el uso de respiradores en espacios confinados, por posible deficiencia de oxígeno o atmósfera contaminada. Se debe utilizar línea de aire o equipos de respiración autocontenida. ¿Se recuerdan qué era el EPRA?
El EPRA, ahorita lo vamos a ver en específico yo. Ese equipo también se utiliza muchas veces. Protección frente al polvo. Se emplearán mascarillas antipolvo en los lugares de trabajo donde la atmósfera está cargada de polvo. Constará de una mascarilla equipada con un dispositivo filtrante que retenga las partículas de polvo. Si se han dado cuenta, las mascarillas que ustedes están utilizando actualmente, debido a esta pandemia, tienen especificaciones técnicas. Algunas llevan el sello KN95, otras llevan otro sello, en fin. Ahora, el filtro que va a tener para el polvo, o la protección que va a impedir o que va a retener la mayor cantidad de partículas, porque no retiene el 100% de las partículas, pero el que va a retener la mayor cantidad de partículas es este respirador de polvo o esta mascarilla de polvo, cuya principal función es evitar que el polvo pueda ingresar por nuestra vía nasal es un filtro. ¿A qué se refiere con un filtro? Que va a impedir que ingresen esas partículas de polvo. La utilización de la misma mascarilla estará limitada a la vida útil, cuántas horas o cuántos días, hasta la colmatación de los poros que la integran. ¿A qué se refiere con colmatación? Hasta que esos poros por los que se está reteniendo el polvo se llenen y ya no sirvan para retención de partículas. Protección frente a humo, vapores y gases. Se emplearán respiradores equipados con filtro antigas o antivapores que retengan o neutralicen las sustancias nocivas. Nocivas porque para ingresar a una atmósfera peligrosa, a un sitio, a un espacio confinado, se necesita una protección especial que impida que los agentes que hay en el medio puedan ingresar a lo que uno está respirando. Esta es una full face. Es una protección de cara completa. Aparte que tiene filtros para impedir que algún agente ingrese y pueda respirarlo el trabajador. Este es un EPRA. Acá está la botella. Por acá tenemos las correas o arneses. Y esto es ajustable, regulable al cuerpo. También lo es la mascarilla full face. La full face, hay un inconveniente con la full face. Se empaña. Debido a la respiración que nosotros vamos a realizar. Por eso es que personal entrenado y capacitado es el que debe utilizar. Estos respiradores se van a utilizar para retener o neutralizar las sustancias nocivas presentes en el aire, que pudieran generarse o que pudieran estar en el ambiente de trabajo. El arnés de seguridad, esto es para protección contra caídas. ¿Qué es el arnés de seguridad? El arnés de seguridad es un dispositivo que impide cuando uno está a una determinada altura, impide que el trabajador pueda caer hasta tocar el piso, hasta impactar contra el piso.
El arnés de seguridad con amortiguador de impacto y doble línea de enganche con mosquetón de doble seguro para trabajos en altura permite frenar la caída, absorbe la energía cinética. ¿A qué se refiere? Este dispositivo se va a estirar, tiene un absorbedor de impacto o amortiguador de impacto. ¿A qué se refiere con absorbe la energía cinética? Cuando nosotros vamos cayendo generamos una velocidad. Esa velocidad se va a transformar en energía, pero el amortiguador de impacto lo que va a hacer es contrarrestar esa energía. Limita el esfuerzo transmitido a todo el conjunto. ¿A qué se refiere? Que el equipo de protección llamado arnés es el que va a retener esa energía que podría generar un daño al trabajador por el impacto, por el choque. Este arnés de cuerpo completo, generalmente con anillo dorsal, en la parte trasera es donde se asegura. Permítame. ¿Aló? Sí, buenos días. Todavía no tenemos esa información, pero si me puede dejar sus datos le podremos informar. Sí, pues por WhatsApp me lo envía, por favor. No, la verdad se han cambiado lo, ahora todo está centralizado. Ajá. Sí, no, no se están haciendo. Sí, sí. Ya, ahora sí. Perdón. Ya. Para que me entiendan, vamos a hacer lo siguiente. Me parecía que estaba viendo el chiquitín. Sí. Generalmente los que se utilizan son los marca 3M, porque llevan toda esa recomendación, toda esa especificación técnica. Vamos a ver este pequeño video corto, pero está bien, a ver. Se está observando, ¿no? ¿O no se observa? Jóvenes señoritas. Sí se ve, profesor. Las líneas de vida son de varios tipos, por ejemplo, de acero, de cuerda y de tejido. A pesar de que todos estos detendrán la caída, los reglamentos de OSHA y normas provinciales exigen que la fuerza máxima de detención al usar un arnés de cuerpo entero sea menor de 1.800 libras. Veamos la fuerza generada por un maniquí que pesa 220 libras en una caída de 6 pies. Esta prueba se realiza con una línea de vida de acero. Fíjese en el golpe de la cabeza y en el rebote del maniquí. Las fuerzas superan las 3.000 libras. Ahora con una línea de vida de cuerda y una línea de vida de tejido, ambas con fuerzas mayores a 2.000 libras. Finalmente, la prueba se realiza con una línea de vida con amortiguador de impacto.
Conecte el conector de anclaje en el punto de anclaje y conecte la línea de vida o dispositivo de conexión al conector de anclaje. Otro elemento importante que se debe tener en cuenta cuando se prepara el sistema personal de detención de caídas es calcular el espacio libre disponible. Esto es crítico para evitar que el trabajador se golpee en el nivel inferior en caso de una caída. Conforme a lo indicado en este diagrama, un trabajador de 6 pies de altura usando una línea de vida con amortiguador de choque de 6 pies necesita 18,5 pies de espacio libre. En este caso se necesita un espacio de 18,5 pies entre el punto donde el dispositivo de conexión se engancha con el conector de anclaje y el próximo nivel u obstrucción por debajo del trabajador. Al calcular el espacio necesario para la caída libre se deben considerar los siguientes elementos: el largo original del dispositivo de conexión o línea de vida, el estiramiento máximo del amortiguador o, si se usa un dispositivo retráctil, la distancia de parada del sistema de frenado, la altura del trabajador, un factor mínimo de seguridad de 3 pulgadas. Es necesario tener consideración especial cuando se usan líneas salvavidas verticales largas. La cuerda puede estirar hasta un 15% y este estiramiento se deberá tomar en cuenta al calcular el espacio de caída libre necesario. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros vamos a realizar trabajos en altura, debemos calcular desde el punto de donde vamos a caer, donde estamos anclados, hasta el nivel donde está el piso. Por ejemplo, acá se muestra una prueba real. Cuando nosotros hablamos de trabajo en altura, primero tenemos el punto de anclaje. El punto de anclaje es aquel lugar donde este arnés tiene un gancho y este gancho es ajustado en ese punto. Eso se llama punto de anclaje. Ya, ¿qué más? La línea de vida, sea horizontal o vertical, es el conjunto, estructura, sea de metal, sea un punto en el cual nosotros vamos a hacer nuestro desplazamiento. Si fuera vertical es porque estamos en ascenso o descenso. Si fuera horizontal es porque nos estamos desplazando de izquierda a derecha. ¿Ya? En este caso, la línea de vida es esta estructura que está colocada en la parte superior. Siempre, el punto de anclaje debe estar por encima del trabajador, por razones obvias. Si lo pongo en la parte inferior, ¿qué va a suceder? Para que el trabajador pueda ser efectivo, debe estar en la parte superior para que cuando caiga, la altura, el cálculo de la altura, no sea hasta que todo el arnés se extienda y tal vez el trabajador ya esté en el piso.
Ya, por ejemplo, acá tenemos esta estructura que es la línea de vida. El punto de anclaje es el lugar donde está él colocado, donde ha puesto su arnés. Ahorita vamos a ver cómo se ancla el arnés, ¿ya? Y este es el arnés, el equipo de protección de cuerpo completo que va ajustado en la parte dorsal, en la parte pectoral y en la parte inguinal, en la parte, ¿cómo le llaman? Pélvica, si quieren verlo, ¿ya? Y todos estos tienen anillos y estos anillos deben ajustarse al cuerpo del trabajador. Generalmente este arnés se revisa por el anillo dorsal, el anillo que tiene en la espalda. Se agarra de ese anillo, se levanta el arnés, se sueltan, se dejan caer las uniones, todas las intersecciones, todos los traslapes. Luego de haber revisado todos esos traslapes se verifican las costuras, porque todo equipo de protección personal antes de ser utilizado debe inspeccionarse. Al menos cuando se vaya a utilizar. Ya, y los arneses, ¿cuándo se van a utilizar? En trabajos, ¿en qué? ¿De qué tipo son los trabajos? Trabajos en altura. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Tienen alguna pregunta o duda? Jóvenes señoritas. Sí se entiende, profe. Ya, perfecto. Ahora, este equipo es ajustado. En el caso de las damas, este equipo hay que tener mucho cuidado. Como nosotros, ¿no? En mi caso, yo cuando ajustaba, cuando hacíamos práctica de trabajos en altura y utilizábamos el arnés, no había ningún problema. Sin embargo, en el caso de las señoritas hay que tener mucho cuidado porque esto tiene un aseguramiento también para la parte pectoral. Y hay que tener mucho cuidado porque el arnés no debe quedar suelto, pero tampoco debe quedar apretando a la persona. No le tiene que causar un daño. Lo que sucede, cuando los trabajadores caen y quedan tendidos, se genera el síndrome del arnés, si no me equivoco se llama. ¿Qué es lo que pasa? La presión que empieza a ejercer los puntos de anclaje sobre esos lugares donde hay mayor presión es que puede cortar la circulación. Por eso es que al trabajador, cuando queda tendido en el aire, se le pide que no se desespere. Sin embargo, es todo un trabajo que se debe hacer con práctica y entrenamiento con el mismo trabajador. Para que cuando pase que el trabajador quede... Perdón, a ver, vamos a adelantar un poco. Lo vamos a adelantar así. Quede tendido. Acá va a hacer presión en varios puntos. Parte inguinal, parte dorsal y parte pectoral. Por eso es importante que no esté demasiado apretado al organismo, a la persona. De lo contrario, ¿qué es lo que puede pasar? Que la presión puede ser un factor negativo. Si ustedes se dan cuenta, desde el punto donde estaba hasta este punto, por lo menos hay 2 metros más de altura. A eso se refiere con el cálculo. ¿Sí entienden, cierto? No sé si se han percatado ustedes de cuánta altura es la que se está teniendo desde este punto. Por lo menos acá hay unos 250. Con la parte inferior habrá unos 250 más. 5 metros de altura entre un nivel y el otro. Y hay que tener mucho cuidado porque cuando el trabajador está en zonas así, ¿no? Está haciendo reparaciones o instalaciones metalmecánicas y está o podría deslizarse o caerse, es importante que se calcule esa altura. A eso se refería. Bien, ¿qué más? A ver, conozca. Este es el 13M. Este sí les voy a dejar acá mirando un momento. Este es el video
La empresa 3M realiza, ¿cierto? Para todo lo que es protección contra caídas. No sé si esté o no esté dentro del sílabo toda la especificación de trabajos de alto riesgo, pero me gustaría verlo, ¿no? En algún momento les voy a hablar en específico qué es un trabajo en altura, qué es un trabajo en espacios confinados, trabajo en caliente, trabajo con energías peligrosas, ¿qué más existe? Trabajo en excavaciones y zanjas y trabajo con izajes y grúas. Bien, vamos a poner este video también por el chat. ¿Tenemos alguna pregunta o duda? No, ¿cierto? Antes de que veamos este video, voy a ver qué es lo que continúa en avance. Arnés de seguridad, la longitud, las slingas, los guantes, y creo que ahí termina. No, falta. Equipos de protección colectiva y ahí termina, ¿no? Sí, pues. Identificación de peligros, evaluación de riesgos de vivienda, el llenado del IPC. Claro. Ya, antes de que me olvide. Buen día, profesor. Buenos días, buenas noches. Va a disculpar por la tardanza, estaba ocupado en unas cositas y ya estoy aquí, profe. Solo por esta vez. Sí. Me va a disculpar, por favor. A ver, 30 de octubre. No les tomo asistencia el 30. Ah, no, sí. Sí les he tomado. Sí les he tomado, solo que no lo he guardado. Ya me acordé ya. No lo he guardado ahí porque no se puede. No sé. ¿Qué tendrá mi computadora? Profesor, buenos días. Cuando yo te entré 10 minutos tarde. Choque quispe, Mari. No la escuché, pero permítame un momento. Participación, acá está. Ya, vamos a ver. 30. Hoy día estamos 2 de noviembre, ¿no? 2 de noviembre. Chipoco Runaga. Presente, profe. Gómez Adubiri. Ibáñez Linares. Presente. Ituza Aski. Presente, profesor. Mamani. José. José Mamani. Ahí está. Judith Mamani. Judith está, ¿no está? Ya no está. Mamani Perca. Mamani Ticona. Presente. Mamani Manzano Moliocondo. Presente, profe. Quispe Soto. Presente, profe. Ramos Quispe. Presente, profesor. Rayategui Cruz. Presente, ingeniero. Vizcarra Umire. Presente, profesor. Sea Mamani. Ortega Tomás. Profesor, yo estoy aquí, me puso faltó. Estoy llamando, a ver otra vez. ¿Quién es usted? Sea Mamani. Estoy llamando, se supone que tienen que responder presente. A ver, ¿alguien más? Gómez Adubiri.
Mamani José. Judith Mamani. Presente. Mamani Perca. Ortega Tomás. Y se cierra. Profesor, disculpe, a mí no me llamó. Apellidos. Apellidos. Toque Quispe Mari. Estamos acá. El arnés es uno de los componentes de un sistema de protección contra caídas. Su función es soportar el cuerpo del usuario, mantenerlo unido al punto de anclaje a través del conector y distribuir de manera uniforme la fuerza transmitida en caso de una caída. Las eslingas con absorbedor de impacto son los conectores entre el punto de anclaje y el arnés de cuerpo completo y deben ser usadas cuando exista riesgo potencial de caída. Permiten reducir la energía originada en la caída para que esta fuerza no llegue al usuario del sistema de protección. Las eslingas de posicionamiento y restricción permiten mantenerse anclado a un punto fijo para realizar una tarea en altura o limitar el movimiento en torno a un punto de anclaje y así evitar la caída del usuario. Escoja un arnés que esté certificado. En nuestro mercado es habitual seguir como estándar de referencia la norma ANSI Z359.11 del 2014. Verifique que preferiblemente dicha certificación sea emitida por una tercera parte competente. Es fácil identificar un arnés que cumpla con dicho estándar. Cuenta con portaeslingas, cubre etiqueta, indicador de impacto, reata dorsal y subpélvica. Uno de los estilos más comunes en arneses es el cruzado con 4 argollas, cuyo uso se da para detención y restricción de caídas con conexión a la argolla dorsal, posicionamiento con las argollas laterales y ascenso y descenso con la argolla frontal. Para ponerse el arnés apropiadamente, levántelo de la argolla dorsal, evitando que se enreden las correas. Esta maniobra permitirá manipular fácilmente el elemento. A continuación, suelte todas las reatas para que caigan hacia abajo y así identificará la mejor forma de ponerse el equipo. Asegúrese de haber soltado todas las hebillas superiores e inferiores para facilitar la postura. Póngase el equipo por su costado y desde la parte posterior de su cuerpo. Posteriormente, debe asegurar la hebilla ubicada en el pecho. En cuanto haya hecho esto, proceda con ambas reatas inferiores y asegure de la misma manera. Cuando se trate de un arnés con hebillas de traslape, pase una dentro de la otra hasta que queden aseguradas. Si tiene un arnés con hebillas de conexión rápida, confirme que el testigo es visible a través de la hebilla hembra. Así se dará cuenta de que la conexión ha sido exitosa y es segura. Cuando haya terminado estos pasos, proceda a ajustar la extensión de cada terminal hasta quedar firme en sus extremidades.
sin perder la comodidad. Para esto, deslice suavemente las reatas entre los dispositivos tensores hasta graduar a su preferencia. Una forma práctica de comprobar el ajuste es que entre la reata y su cuerpo pasen 2 dedos de su mano. Los arneses 3M son de talla única, diseñados específicamente para cubrir la gran mayoría de los prototipos del usuario del equipo. Para usar una eslinga de tensión caídas, primero enganche el terminal más cercano al absorbedor a su argolla dorsal y posteriormente conecte los ganchos a un punto de anclaje. Cuando una de las piernas de la eslinga no esté en uso, conéctela al dispositivo portaeslinga. Evitará enredos y lesiones en caso de un incidente. Las eslingas de posicionamiento deben ser usadas con las argollas laterales. Cuando desee trabajar cerca de alguna estructura, conecte una terminal de la eslinga a una argolla, luego pásela alrededor de la estructura y finalmente termine la conexión con su otra argolla de posicionamiento. Les voy a preguntar sobre los elementos que he explicado por si acaso. No olvide hacer la inspección periódica de sus equipos de acuerdo a las recomendaciones de 3M. Almacénelos en un lugar limpio y sin humedad para evitar la degradación de los tejidos y herrajes. Deben ser descartados los productos que ya no estén en condiciones de uso de acuerdo al criterio del inspector de equipos. Chipoco. Chipoco Runaga. Choque Quispe. Ingeniero, dígame. ¿Para qué sirve un arnés? Para hacer trabajos en altura y poder estar en diferentes diversos trabajos que es en altura, como metalmecánica o mantenimientos de equipos de mayor tonelaje. Dígame Más usted, que todo ese. ¿cuáles son las especificaciones técnicas que debe cumplir un arnés? Verificación del equipo, o sea, del arnés, ¿no? Que debe estar en buenas condiciones y no, profesor, eso nomás. María Ibáñez. María Ibáñez. Itusa Aski. Sí, profesor. Dígame, joven, aparte del arnés, que es exclusivamente colocado en la persona, ¿qué accesorios se utiliza para lo que es trabajos en altura? Le he explicado el video. ¿Nada? Judith. Judith Mamani. Sí, profesor, dígame. Señorita, dígame usted, ¿cuáles son los accesorios que complementan al arnés de seguridad?
¿Alguien me puede decir cuáles son los accesorios que complementan al arnés de seguridad? Profesor, yo. Adelante. Mamá Apellidos. Mamá Niticona, María Fernanda. Adelante. Ya. En sí, el arnés está complementado por ganchos, por las eslingas. ¿Qué más? Yo no lo mencioné en el video, pero en algunas partes, en algunos casos ponen pescadores, que son para que se pueda deslizar el arnés, o sea, para que pueda bajar las personas, subir así. Bueno, eso es en el caso de rescate, ya que yo tuve la oportunidad de utilizar un arnés, ¿no? Y eso es lo que te aporta. Perfecto. ¿Alguien más? Profesor, se me había apagado la laptop. No podía ingresar. Apellidos. No pude conectarme. Apellidos. Chipoco. Me puso rojo ahí. Sí. No sé qué había preguntado. ¿Cuáles son? Les estoy preguntando sobre el video para ver si están atentos o no están atentos. Lo que pasa es que a veces, a mí me ha pasado, no lo voy a decir con algún nombre, todavía no los conozco, pero sí esto es un análisis general. ¿Qué pasa? Que a veces cuando nosotros estamos explicando, a veces ponemos los videos, el estudiante solamente está para decir presente y el resto de la clase, no todos, por si acaso, y el resto de la clase, ¿qué será que estará haciendo? ¿No? Mirando su Facebook, mirando sus redes sociales, no sé. La cuestión es que no todos están presentes, por eso es que yo voy poniendo estos puntos en rojo, cuando no contestan. Pero ¿qué pasa? Que como no terminó todavía la clase, todavía ustedes pueden dejar de estar en rojo, porque esto representa que no respondieron, que no estuvieron atentos. ¿Eso qué significa? Que la evaluación no solamente va a ser una vez al mes. La evaluación para mí es constante. Para ver, el estudiante está o no está en clase. Quiere ganarse una buena nota, pero solamente quiere dar el examen y quiere un trabajo. No quiere que se le pregunte continuamente. Y va a ser así. ¿Ya? Por eso es importante. Y también me acuerdo de los estudiantes que trabajan. Por eso es importante que siempre mencionen ese tema. Lo que pasa es que yo no los tengo a todos agregados. Y ahí es más, he creado el grupo de WhatsApp, pero para no llenarme de contactos he borrado, y no sé qué pasó con mi celular, pero solito también ha borrado los contactos. Así que no tengo sus números con sus nombres. Siempre que me digan o me pongan, profesor, ¿sabe qué? Tuve esto por WhatsApp interno. Póngame de quién están hablando, porque muchas veces me escriben tantos números que yo ni siquiera sé de quién se trata, ¿ya? Para tener esa consideración de que están trabajando. Y ojo, aquellos que me dicen que trabajan pero no me han presentado ninguna muestra de que están trabajando, para mí es dudoso el hecho de que si realmente trabajan o no trabajan. Los estudiantes que sí lo han hecho, no hay problema, ¿ya? Pero igual, Profe, dime. ¿qué tal? Buenos días, soy Luis Ortega. Sí, con el tema del trabajo, acabo de ingresar recién ahora porque justo ahora me he desocupado y veo que se me ha puesto falta. Y como está indicando ahora, sí me olvidé de avisarle, discúlpeme. No se preocupe. Pero ya me conecté a clase. Ya, muchas gracias. Pero eso ya, la evaluación va a ser continua. O sea, yo no solamente con usted, sino con todos. Yo les pongo presente, pero si al final tu nota sale negativa es porque en las evaluaciones yo siempre veo, ¿no? A ver, el estudiante estuvo en clase o no estuvo en clase. De las 10 clases que tuvimos, estuvo presente en 9, pero nunca participó. Va teniendo menos nota. Cuando le pida exposiciones, este viernes van a tener una primera exposición. Cuando les pide exposiciones, el estudiante expuso, no importa la hora que sea. O sea, no importa si es a las 10 de la mañana o es a la 1 de la tarde, pero expone. Si no expuso, sí se arriesga. Porque en la exposición yo hago preguntas. Siempre es así. ¿Para qué se hace la exposición? Para que el estudiante demuestre que está realmente entendiendo los temas. No se trata de que yo voy a decir toda la vida todo.
Yo te explico y te doy todas las pautas, pero si tienes alguna pregunta o duda, tienes que hacerlo. ¿De qué va a tratar? Lo estoy dejando hoy día para que tengan al menos 4 días. Van a ustedes que realizarme de manera detallada de una parte de un proceso industrial de construcción de hidrocarburos o de minería, ¿ya? Peligros, riesgos y la jerarquía de controles, cómo se aplica. En al menos 3 etapas del proceso. Les especifico lo siguiente, ¿ya? Voy a terminar la parte teórica de los equipos de protección personal para que podamos ir a ese punto, ¿ya? Y yo primero voy a explicarles cómo es que deben hacer, para que después no tengamos problemas de que no nos explicó, que no nos dijo, y que ahí es donde empiezan los inconvenientes, los impases, y por ahí a veces el alumno cree que uno no le está dando las suficientes herramientas como para que ustedes se defiendan. Bien, ya han observado el video habla del arnés, sin embargo vamos a ampliar esta información cuando hablemos de trabajos en altura. Cuando hablemos de trabajos en altura yo les voy a decir, miren, estos son los peligros y riesgos de los trabajos en altura, y esta es la forma en que se actúa. No solamente se debe presentar o se debe colocar como medidas los EPPs, recuerda, la jerarquía de controles. ¿Cuál es el primer peldaño de la jerarquía de controles? Michel Sea. ¿Qué? ¿Cuál es el primer punto de la jerarquía de controles? ¿Cuál es el primer punto, Beatriz Vizcarra? Es eliminación, profesor. Perfecto. El siguiente punto, Fiorella Arreategui. Sustitución. El siguiente punto, Jonathan Ramos. Control de ingeniería. El siguiente punto, Fabián Quispe. Señalización y advertencias. En general, le vamos a decir al cuarto punto, ¿cómo era? Controles administrativos. Exacto, controles administrativos. No nos olvidemos. Y Luis Ortega, el último, ¿cuál era? EPP. Bueno, dije Luis Controles Ortega. administrativos. No, el último es EPPs, no se olviden la jerarquía, ¿ya? ¿Y cómo es que vamos a hacer eso? O sea, estamos hablando de la etapa preventiva y la etapa operativa. Les voy a hacer así con algo práctico para que ustedes me... A ver, ¿dónde tengo esto? Creo que lo tengo acá. ¿Dónde está? Las presentaciones. Vamos a hablar hoy día de un poco así general, ¿ya? Para que ustedes entiendan, o sea, la teoría va complementándose con práctica. Si no complementamos la teoría con la práctica, puedo estar hablando al aire y ahí ustedes no me van a entender posiblemente. ¿Dónde está? ¿Cómo se llamaba? Ciclo de operaciones mineras, creo que es. No. Acá creo que está. Y si no está acá, debe estar por ahí. Ya, les voy a hablar de, o sea, la identificación de peligros y evaluación de riesgos. ¿Cuándo se hace? Antes de iniciar operaciones. El IPRC, el ATS, el ARO, todos esos documentos se llenan antes de iniciar operaciones. O sea, veo el peligro, lo lleno en un documento, eso es antes de, pero en el lugar de trabajo. Ya, en el lugar de trabajo. ¿Eso qué significa? Que todo esto de la seguridad incluso empieza antes de que ingreses a la operación. ¿Ya? Antes de que ingrese a la operación, ¿qué se hace? El reparto de guardia. El reparto de guardia es un conjunto de actividades que se realiza cuando vamos a coordinar cosas de operaciones. En conjunto con el supervisor o ingeniero de seguridad o encargado de seguridad, se reúnen los ingenieros
el encargado de operaciones, el jefe de guardia, el encargado de la producción industrial, el encargado de ese sector en la empresa de hidrocarburos, el encargado de la construcción, en fin, el residente, si es que estuviera, porque muchas veces el que realiza el trabajo en construcción es el supervisor de seguridad. El supervisor de seguridad siempre está presente, más que el residente, más que el encargado de esa obra. El supervisor de seguridad siempre está presente. Ahora vamos a las actividades, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la etapa operativa, la jerarquía de controles se aplica de la siguiente forma. Ya nosotros vamos haciendo las operaciones. En el caso de minería, lo primero que se hace es perforación. Esto me imagino les han explicado, ¿no? En la etapa de perforación, ¿cómo y cuándo voy a llenar el IPRC? Cuando el equipo está apagado. Primero, tenemos dos cosas, dos formas de hacer el trabajo. De manera mecanizada o de manera manual. Cuando es de manera mecanizada, yo tengo que hacer un checklist del equipo. Y cuando es de manera manual, simplemente reviso la herramienta. Ya igual debo hacer un checklist para prevención. Bien. He hecho la charla de 5 minutos. Hemos hecho el reparto de guardia. Vamos a ingresar a interior mina. En interior mina, cuando estoy frente al equipo, dependiendo si es equipo o es un operador, un maestro, en fin. Este señor, donde esté su punto de trabajo, ahí debe ser la identificación de peligros y la evaluación de riesgos. ¿Qué es lo que hace el supervisor de seguridad, ingeniero de seguridad, especialista en seguridad? Todos esos IPRCs que se han llenado y aquellos que representen un alto riesgo, debe actuar de manera inmediata. No puede esperar, porque si espera, el suceso podría ser lamentable. Por eso es que se debe actuar de manera inmediata. En el caso de minería, si es que estamos haciendo perforación y voladura, no puedo realizar el avance si es que no he tomado la jerarquía de controles. ¿Eliminé la caída de rocas? ¿Cómo elimino la caída de rocas? Con el desatado de rocas sueltas. ¿Podré sustituirlo? No lo puedo sustituir porque el macizo rocoso no lo puedo reemplazar. Pero sí puedo hacer controles de ingeniería. ¿No? La semana pasada te explicaba mallas electrosoldadas, pernos de anclaje. ¿Qué más te dije? Cimbras metálicas, refuerzos de madera. Todo ello es controles de ingeniería. En el caso de industria, estos dispositivos que van a controlar en las diferentes áreas y a través de las tuberías, los sistemas de control de energía eléctrica, el monitoreo que se realiza en los equipos pesados, todo eso son controles de ingeniería. Controles administrativos, todos los documentos que se van a llenar y al final los EPPs. Todo eso se aplica en cada etapa. Por ejemplo, acá hay un problema. ¿Ya? ¿Y cuál es ese problema? Que se está utilizando, me parece que no sé si es un equipo o no es un equipo, pero el trabajador está determinada, así sean 50, 60 centímetros, el trabajador debe tener mucho cuidado de acercarse a superficies, ¿no?, expuestas o que podrían generar accidentes. Por ejemplo, para hacer este instalado, esto me imagino es como una plataforma, para hacer el carguillo de los taladros, en este caso estamos hablando de la voladura. ¿Qué es el carguillo de los taladros? Cuando nosotros utilizamos cordones, fulminantes, utilizamos los faneles, utilizamos los famecorte, faneles, hexacorte, los hexaditos, o sea, utilizamos accesorios y explosivos, ¿ya? Y en todos estos casos debemos verificar. El supervisor de seguridad en minería debe verificar cuáles son los peligros y riesgos y si se tienen las medidas. ¿Ya? Si es que fueran explosivos, que el trabajador no tenga y no trabaje cerca a elementos metálicos. ¿Por qué crees que no puede trabajar cerca a elementos metálicos mientras está haciendo uso manual de explosivos, ya sea cargado? ¿Por qué crees que no debe estar cerca a elementos metálicos?
Porque puede causar una reacción o algo, electricidad, porque ¿Qué es lo que puede generar? Imagínate, chocamos dos metales, ¿qué es lo que genera? Una explosión por fricción. ¿Una qué? ¿Una qué? Explosión por fricción sería. Claro, por fricción, ¿qué genera? Una explosión. No. Antes de que genere la explosión, ¿qué genera el choque de dos barras metálicas? Caliente. No. Antes de que... O sea, se va a calentar, pero ¿qué provoca para el exterior? Energía. Chispa. Genera una chispa en la estructura metálica. ¿Ya? Tanto se van ustedes, se van muy lejos, ya. Por eso es que no se evita lo que es metal. ¿Por qué están sobre madera? Porque la madera, ¿qué es? ¿Un conductor o un aislante? La madera es un aislante. Ya, por lo tanto, ¿qué significa? ¿Que va a generar chispas o no va a generar? No genera. La madera es un material que no genera chispas. Por lo tanto, no va a haber ningún problema. Cuando estamos haciendo el cargado de los explosivos hay que tener mucho cuidado porque es una de las labores más riesgosas que hay en interior mina. Especialmente en subterránea, porque cuando se hace en superficial generalmente se carga con equipos. Son inmensos camiones que van a hacer el vaciado de carga explosiva. En el caso de subterránea todavía se llena en muchas oportunidades manualmente, así como lo están observando. El trabajador agarra los cordones detonantes y los empieza a colocar en los agujeros o llamados taladros. Ya, pero hay que considerar todas las características, dependiendo de la altura. Si es que el trabajador va a hacer el llenado a 350, ya debo tener un arnés. Si es que estamos hablando de que va a estar encima de una plataforma, aún así está encima de una plataforma, pero está ubicado a una gran altura, que debo tener arnés. ¿Qué más? Si es que voy a hacer el cargado a nivel del piso, debo tener equipo de protección ignífugo, que no genere chispas. Eso es ignífugo. Que si el trabajador pudiera tener contacto o fricción con alguna superficie, que no genere ningún tipo de chispa o calor. Porque podría encender esta malla y podría generarse una voladura anticipada. Y el trabajador no va a estar atento a eso y por lo tanto podría fallecer. Ahí se aplica la jerarquía de controles. ¿Cómo se puede aplicar la jerarquía de controles en el caso de los explosivos? Que todos los trabajadores van a pasar antes por un entrenamiento y van a demostrar no su conocimiento, no su experiencia, sino se le llama personal, no es calificado. Uno es entrenado, el otro es capacitado y el otro es personal, ¿cómo le llamaban? Acreditado. ¿Qué significa personal acreditado? Que ha demostrado experiencia o formación operativa. ¿A qué me refiero? Medidas en el terreno, in situ. No cuando lo evalúan, no cuando le hacen la entrevista, sino ahí en el momento. ¿Ya? ¿Qué medidas puedo tomar mientras estoy haciendo esto? De los peligros y riesgos de la voladura. En pocas oportunidades se llama al supervisor de seguridad. Generalmente el que atiende todo esto es el jefe de guardia. El jefe de guardia, el jefe de mina, el jefe de sección, dependiendo de qué tipo de cargo, porque es el que va a estar encargado de esa operación. Ya, pero les hablo de todas formas para que lo sepan, y hay que tener mucho cuidado, porque así como los químicos, estos tienen ciertas compatibilidades. Lo que estás observando aquí, estos agujeros, muchas veces se coloca un tubo, imagínate un tubo de plástico, con el que haces la instalación en casa para el agua, ¿ya? Cuando hay demasiada presencia de agua en los taladros, lo que se hace es se coloca uno de esos tubos y dentro de esos tubos se colocan los cartuchos para que no tenga contacto el explosivo con el agua que hay en el medio. Por eso se colocan estos elementos de plástico, para evitar, o sea, es como si volvieras impermeable esa zona. Eso es una jerarquía de control, porque ¿qué va a pasar si el explosivo se moja? Si el explosivo se moja, no va a detonar completamente, va a generar peligros. Luego de la voladura van a quedar restos explosivos, y eso sería un trabajo de alto riesgo, porque hay que reactivar o hay que desactivarlos. ¿Ya? Jerarquía de controles aplicado no solamente a la perforación y voladura, sino también a la operación en sí en el terreno.
¿Cómo controlo, por ejemplo, el hecho de los gases? Coloco una manga de ventilación. ¿Cómo impido que el trabajador pueda estar en contacto con la energía eléctrica? Le pongo una alcayata. Una alcayata es como un clavo, una alcayata, y lo voy a asegurar al techo de la labor. ¿Cómo controlo que estos equipos no tengan contacto con esa línea? Porque en la línea eléctrica va a pasar cerca la manga de ventilación, y si roza la manga de ventilación, el operador debe estar atento a no tener contacto con la manga, porque si altera la manga, eso va a generar un problema de ventilación en el interior de la mina. Estos son controles de ingeniería, para eso se colocan ahí. Se hace un cálculo, la altura de la labor se hace el cálculo dependiendo del tamaño del equipo. Levanta demasiado su tolva y puede dañar la manga de ventilación. Y ha pasado, por optimizar costos, muchas veces hacen una labor, la bocamina se abre a 3,50, pero cuando van avanzando 2,50 m tiene de altura. ¿Y cuál es el problema? Que muy bajo para la altura de la manga de ventilación. El detalle, así sea un scoop tram o un volquete, van cargados, entenderán que van cargados. Y esa ruma o pila de material no simplemente va al ras. ¿A qué es el ras? Justo al nivel de la tolva. El ras sería como que estemos justo a este nivel, a la altura de la tolva del damper o del volquete. Pero no es así, siempre se llena una carga, capacidad colmada. ¿Cómo es capacidad colmada? Porque va formando ahí como una pila de material. Y esa pila de material, cuando vaya pasando el equipo, puede dañar la manga de ventilación. Es importante, todas esas cosas se toman en el diseño de una mina. La fortificación es un control de ingeniería, ¿no? ¿Para qué se fortifica la labor? Para evitar la caída de rocas. Controles de ingeniería. Y esta fortificación puede ser con malla electrosoldada y con pernos de anclaje. Y estos pernos de anclaje pueden ser realizados con una... ¿Cómo le llaman? Pernos sistemáticos. Pernos sistemáticos significa que están ubicados a unos 50 a 2 metros. O sea, hay una... Así como se hace una malla de perforación, se hace una malla para la instalación de elementos de sostenimiento. La ventilación es importante para controlar. Y en cada etapa se hace la jerarquía de controles. No sé si me entendieron o fui muy rápido. ¿Me entendieron? Vamos a hacer, con estos dibujitos, vamos a hacer, ¿ya? Lo que les he explicado, pero más lento, ¿ya? Más lento. Primero, para ingresar a cualquier labor, antes de la supervisión, ¿qué debemos hacer? ¿Quién me puede decir? En cualquier empresa, industria, construcción, mina o hidrocarburos, ¿qué debemos hacer antes de ingresar a la zona operativa? Es un tipo de control administrativo. Ingeniero, disculpe, ¿podría volver a repetir su pregunta? Porque no se le escuchó bien. Ya, la pregunta es, antes de ingresar a una zona de operación industrial, de construcción, minera o de hidrocarburos, ¿qué debemos hacer? Llenar el IPRC. No, antes de ingresar. El IPRC lo hacemos dentro, o sea, en el lugar. Ahí cuando Dirección estamos del área de trabajo. antes de eso, Pedir permiso. De seguridad de 5 minutos. la charla de... O sea, lo que hacemos es, todos nos... bueno, al menos cuando es mina, incluso cuando es Calistenia. construcción. Cuando es construcción también todavía se hace. Se juntan a todos los trabajadores, hacemos la charla de 5 minutos y recién cada uno después de ello se destina a su lugar o área de trabajo. En el caso de minería, antiguamente se tenían algo así como zonas como con gradas, y ahí se hacía sentar a todos los trabajadores para que podamos hacer la explicación, la charla de 5 minutos. O simplemente formábamos un círculo y les explicábamos. O les hablábamos de un tema de seguridad en 5 minutos. Nunca dura 5 minutos. Ya, si es que por ahí alguno de ustedes ha participado en una charla de 5 minutos, nunca dura 5 minutos. Porque no es suficiente el tiempo. Mientras eso, 10 minutos. Después de ello, se reúnen todos los jefes, los encargados de operaciones de seguridad y en fin.
todos los que pudieran realizar un avance en la empresa en ese momento, imaginemos que se van a utilizar químicos justo ese día, debe estar el encargado de esa área. ¿Ya? ¿Y qué se hace el reparto de guardia? ¿Qué es el reparto de guardia? En el momento preciso donde todos los jefes van a hablar sobre las operaciones que se van a realizar ese día. Y cuáles podrían ser, tal vez, incluso los problemas, ¿no? El día anterior o la guardia anterior o, ¿cómo le llaman? El turno anterior no cumplió con la producción. ¿Nosotros qué debemos hacer? Acelerar nuestros procesos, pero eso no significa descuidar la seguridad. Por eso está atento escuchando el supervisor de seguridad. Ya, después de eso, después de esas charlas, después de toda esa coordinación, con los trabajadores haces la charla de 5 minutos. El reparto de guardia solamente lo hacen los especialistas de la empresa. Bien, una vez que has hecho eso, recién ingresas. Y cuando ingresas a tu labor, antes de que llenes tu IPRC, por eso se llama supervisor. ¿Qué tienes que hacer? Supervisar. ¿Qué significa? Verificar el terreno, las condiciones, el área de trabajo. Imaginemos que el supervisor de seguridad tiene que entregar para hoy día reglamentos internos, programas anuales, en fin, una serie de documentos. Por lo tanto, hoy día no va a poder estar en campo. Pero ¿qué es lo que debió hacer a lo largo de los días? Supervisar, ingresar al área de operaciones. ¿Me entienden o no me entienden hasta ahí? Ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. Cuando supervisamos, imaginemos que estamos en una labor, así sea construcción, y me doy cuenta que la labor está mojada. Nosotros no hemos utilizado agua el día anterior. La labor está mojada. La obra está mojada. ¿Qué debemos hacer? Debemos bombear. ¿Para qué se bombea el agua? Para poder reutilizar esa agua que está ahí en el terreno. No la podemos desperdiciar, no es que agarramos un equipo y simplemente todo ese lodo lo vamos a desplazar. Agarramos una bomba y con esa bomba lo que vamos a absorber nada más es el lodo. O sea, el material puede ser sólido, pero más el líquido. Ya, agarro. Es algo así como una manguera, pero por el otro lado hay como una especie de bombita, ya, circular, y va generando presión y va absorbiendo todo el líquido. Ese líquido podría ser una condición subestándar y podría alterar la resistencia del terreno. ¿Ya? Otra cosa que se verifica en la supervisión es cuando nosotros hablamos del avance en interior mina, siempre se verifica la labor, las rocas que hay en el techo. Hago el bombeo y en otra labor puedo hacer el desatado de rocas sueltas. ¿Qué es el desatado de rocas sueltas y para qué se realiza el desatado de rocas sueltas? Porque cuando hacemos, entenderás, si nosotros estamos ingresando, se supone que antes de que ingresemos nosotros, utilizaron explosivos y han hecho un avance. Por lo tanto, cuando nosotros ingresamos a una zona después de que se ha hecho voladura, debemos verificar esas rocas que pudieran quedarse ahí como si fueran cuñas, pero sueltas, que no están adheridas al terreno, sino que están como liberadas. Con un golpe nada más se cae. ¿Qué va a pasar? Si es que nosotros no hacemos un desatado y de frente empezamos con la perforación, la vibración puede hacer que esas rocas que estuvieran sueltas se caigan y accidenten al trabajador. Por eso se hace el desatado de rocas sueltas. ¿Ya? Pero en todas estas medidas necesitamos la jerarquía de control. Necesito un procedimiento del bombeo y necesito coordinar cuáles son los equipos que necesito para bombear. Necesito verificar mi procedimiento para el desatado de rocas sueltas para saber cuáles son las actividades y cómo. El bombeo, para bombear primero necesito llevar el equipo, la bomba que esté cerca al lugar donde vamos a realizar el bombeo. El trabajador debe tener no zapato punta de acero, sino bota o lo que le llaman los impermeables. Pero debe tener punta de acero. Porque como esa zona está mojada, no voy a ingresar con un zapato punta de acero, debe ser con bota. El zapato se puede, ¿cómo se dice? Se va a malograr, ¿ya? EPPs, necesito mi respirador. Siempre en interior mina utilizamos respirador. Respirador, gafas, casco, lámpara, guantes, mameluco si fuera necesario,
o chaleco de seguridad y el pantalón. Luego de eso hacemos el desatado de rocas sueltas. Estas dos labores son antes de iniciar con la perforación. ¿Ya? El bombeo, desatado. Una vez que ya cayeron todas las rocas sueltas, recién empiezo a hacer la perforación. En la perforación, ¿qué necesito para perforar? Necesito mi equipo. La perforadora. Puede ser manual como este caso o como lo han visto, mecanizado. Con jumbo es mecanizado y cuando es manual con jack leg o con stopper. Bien, ahora este equipo va a realizar vibraciones sobre el terreno, por lo tanto, medidas, control de ingeniería. Para que este equipo pueda hacer avance necesito una pata de avance. Esa pata de avance debe estar asegurada del terreno. Si es que mi terreno... No, la semana pasada les expliqué. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de los tipos de rocas? Los tipos de terrenos. Voy a preguntar, a ver. Vamos a preguntar. Mamani Perca Elvis. ¿Está o no está? Mamani Perca Elvis. No está, ¿no? Mamani Ticona. No, María Fernanda ya sí respondió. Manzano Moliocondo. Dígame, profe. ¿A qué le llamaría usted terreno suave? Terreno suave. Terreno suave. O roca suave. Esos que se deshacen rápidamente. Ya. Por lo tanto, si yo sé, ¿no? El ingeniero encargado, el especialista de hacer el monitoreo del terreno, ingresa y se da cuenta que es un terreno. No les dije que era suave, les dije roca muy buena o muy dura, buena, media, mala y muy mala. El suave sería de malo a muy malo, ¿ya? Si es que yo tengo suave en campo, en interior mina, ¿qué debería hacer antes de empezar mis operaciones? Inspeccionar. Ya, y luego de que he inspeccionado, sé que debo actuar de manera inmediata, porque si es suave se puede desprender, ¿cierto? Sí. Aplique la jerarquía de controles. ¿Cuál de los 5 pasos de la jerarquía de controles utilizarías si es que fuera... ¿Sabes que no puedes eliminar? Porque para eliminar tendrías que hacer que todo se caiga y tal vez desestabilices la mina. Tampoco podrías... Control de ingeniería. Ya, y de acuerdo a lo que yo les he explicado de los controles de ingeniería, mencióneme algún control de ingeniería que se podría hacer. Señalizar ese área de trabajo. No. El señalizar, ¿qué tipo de... dentro de la jerarquía, qué es señalizar? Ya me agarró ahí, sí, profe. Los demás, ¿qué es señalizar? Controles administrativos. Controles administrativos. Recuerda que los controles de ingeniería eran tecnologías de punta, eran medidas, por ejemplo, instalación de plataformas, les hablaba de los andamios. En el caso de minería, los demás, a ver, ¿qué me podrían decir ustedes? Imagínense que fuera un terreno de malo a muy malo. ¿Qué es lo que podríamos hacer antes de realizar la perforación? Verificar si está bien o no. Pero ya sé que es de malo a muy malo, ya no necesito verificar, ya sé que se va a caer. ¿Qué debo hacer inmediatamente que he identificado eso? Ya, no les mencioné. Sostenimiento. ¿Cómo sé que ahí hay mineral y necesito explotarlo? ¿Cómo lo voy a sostener? Yo les he mencionado varios. Acuérdense, a ver, nombres. Una puede ser por shotcrete. Ya, shotcrete. ¿Qué más mencioné?
pernos de anclaje, mallas electrosoldadas, en fin, ya. Lo de los controles de ingeniería generalmente son de acuerdo a la empresa, ¿ya? Hay en internet muchos modelos de jerarquía de controles con respecto a minería, ¿ya? Yo me gustaría que ustedes se empapen de esa información, no solamente de mina, de industria, de construcción, para que lo puedan entender, ¿ya? Lean. Ahora, ya sé y ya implementé, por ejemplo acá, como te darás cuenta, se desató la roca suelta, y no es que esta roca esté así simplemente mineral. Este recubrimiento de color plomo, ¿qué creen que sería? El shotcrete. Le he llenado una capa de shotcrete para volver más estable este terreno, y luego voy a hacer la perforación, y luego de haber hecho la perforación, en el frente, esto es para las paredes, el shotcrete es para las paredes. En el frente yo tengo los minerales. Voy a hacer mi voladura, siempre cuidando las paredes. Luego de que he hecho la perforación, he colocado lo que es los explosivos y voy a realizar la voladura, necesito coordinar con las demás áreas. Ahora, ¿a qué se refiere con esto de supervisión? Y hay que tener mucho cuidado cuando se hacen el cargueo de cartuchos. Se utiliza una barra antiestática para que no genere chispa. Genera una chispa, el explosivo se inicia, muere el trabajador. ¿Hasta ahí me están entendiendo? Sí. Una vez, voy a terminar esto y vamos a un corto receso, ¿ya? Hacemos el cargado, prendemos, iniciamos el cordón, vamos a hacer la voladura. Hacemos la ventilación porque luego de la voladura, se supone que la voladura la voy a hacer en el cambio de guardia. Exploto todos esos minerales, los minerales caen, pero se va a formar una gran capa de humo. Y esos humos, no todos, son como el monóxido o dióxido. Son humos tóxicos o venenosos. Por lo tanto, se necesita hacer ventilación para que en la siguiente guardia se haga de nuevo la charla de 5 minutos, el reparto de guardia, la supervisión, el llenado del hiper-C, y recién después de ello, y después de haber hecho el checklist del equipo pesado, se hace la limpieza de los minerales que se han podido volar, que se han podido extraer, y luego de la limpieza hacemos el transporte. La limpieza o carguío se hace ¿con qué? Con scoop trams. ¿Y el transporte con qué se hace? ¿Qué equipos? ¿Se recuerdan de los equipos de minería? El camión minero, la pala hidráulica. Ya, y si fuera subterráneo, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Es que... Apellido, señorita. La perforadora. Damper, Inge. Ya, apellidos, señorita. Choque Quispe. Ya, apellidos, joven. Chipoco. Ya, perfecto. Vamos a borrar esto. Ya, el damper, el volquete. No se olviden, ya. El damper, el volquete. Había uno más pequeño. A ver, ¿qué cargador qué? Botcat. No, el Botcat, bueno, es muy chiquito. Yo me refiero, había no necesariamente un equipo pesado, no se le llama un equipo pesado, pero sí era la evolución de la carretilla. ¿Cuál es? No se acuerdan, los agarré nuevamente. Vagón. Exacto, así como ustedes, no mentira. Apellidos, joven. Manzano Moliocondo. Vagón. Ya, el vagón. ¿Qué era el vagón? Es como una carretilla más grande. Tiene capacidad más o menos de 2, hasta 5 toneladas lleva un vagón. Ya. Tiene un gran peso, no vas a creer que 5 toneladas es bastante, son 5.000 kilos. La diferencia es que en un damper yo puedo llevar 50, 100 toneladas. O sea, son como tener 10 o 20 vagones en un solo damper.
Y en un cargador o scoop tram puedo tener 3.5 yardas cúbicas, más o menos calculando unos 10 toneladas, 15 toneladas puedo llenar con el cucharón del scoop tram. ¿Ya? Todas esas medidas se toman en cuenta. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o duda? Jóvenes señoritas. No, profe. Ya, ahora, ¿cómo van a hacer ustedes para el día viernes? Se van a organizar en grupos hasta de tres estudiantes y me van a describir algo así como esto, un ciclo ya sea de construcción, por ejemplo, en una carretera. ¿Cuáles serían los peligros y riesgos y qué jerarquía, cómo has hecho la jerarquía de controles? ¿Cómo has eliminado si es que se pudiera eliminar? Si es que no, has sustituido, has hecho controles de ingeniería, has hecho controles administrativos o has hecho, o bueno, se supone, ¿no? Explicas los EPPs. Ya, hay una infinidad de tareas. Por ejemplo, en la perforación, ¿qué se necesita? Se necesitan los tapones y orejeras. Se necesita el respirador con un filtro especial. Generalmente los marca 3M con doble filtro. ¿Por qué? Porque acá en los minerales desprenden determinadas partículas. Y esas partículas no se puede permitir que ingresen a los pulmones de los trabajadores. Perdón. Disculpe. Ya, más o menos así. De minería, pueden hacer de minería, pero me gustaría que utilicemos el grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp, ahí van a poner quiénes son los integrantes de su grupo y qué es lo que van a hacer. Puede ser de cualquier empresa industrial, en la producción de leche, en la producción de qué, a ver, de la miel, de lo que es la mermelada, de lo que es la cerveza, de lo que es el licor, ¿no? El vino, el pisco. No necesariamente que me describan el proceso, sino cómo se aplica la jerarquía de controles en ese proceso. Y cuáles podrían ser los peligros y riesgos. Eso principalmente, ¿ya? No necesariamente hablar de todo el ciclo de producción, sino hablar de la jerarquía, de lo que se refiere y compete a seguridad. Por ejemplo, si me vas a hablar de en construcción, vas a hacer una zanja. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que vas a hacer? Primero, cuando inicias, hacemos el reparto en la charla de 5 minutos, el reparto de guardia. Luego, el operador de la excavadora o de la retroexcavadora o del equipo que vaya a abrir la zanja. Necesitamos hacer el checklist del equipo. ¿Qué es el checklist? Es un documento donde yo voy a llenar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal o qué es lo que podría estar fallando del equipo. Y si es que está fallando algo, lamentablemente no lo puedo utilizar el equipo. Para eso se hace el checklist. Una vez que he hecho eso, te metes de lleno. Peligros, riesgos y la jerarquía de controles. Pero no me vas a describir 200 peligros, sino me dices, acá podemos tener una caída de desnivel. Perfecto. ¿Qué es lo que hacemos? El riesgo sería la caída de desnivel. ¿Por qué? Porque se va a abrir una zanja. La zanja es el peligro no es la caída, la zanja es el peligro. El peligro puede ser el equipo pesado, que podría arriesgar a los trabajadores. Para ello, no lo puedo eliminar, no lo puedo sustituir, tampoco le puedo poner controles de ingeniería porque eso significaría que lo voy a aislar al equipo de los trabajadores. Lo que puedo hacer es controles administrativos. Capacito a mis trabajadores para que no se acerquen cuando el equipo esté operando. En el caso de la propia zanja, ¿qué controles de ingeniería se tienen? Por ejemplo, es casi igual que lo que hay en minería. Se necesita apuntalar, no se le llama apuntalar. Se le llama entibación de cuadros de madera. ¿Qué es entibación de cuadros de madera? Cuando estás en una zanja, es algo así como esto, pero al revés. Ya, en vez de ser para arriba, es para abajo. Colocan cuadros de madera, tablas de madera. No, ¿alguna vez te habrás dado cuenta cuando hacen zanjas? Nunca te percataste por qué colocan madera y por qué lo aseguran con fierros hacia las paredes de la abertura que tiene esa zanja. ¿Nunca te has preguntado por qué? Es para evitar los derrumbes. ¿Y eso qué sería? Esa entibación, ¿ya? No se van a olvidar. Por si acaso lo voy a escribir porque no voy a hacer que después en el momento de la exposición me digan, debe ser esto, pero no sé. Lo van a hacer. Ya. Una consulta. Es muy diferente de la delimitación del área
ese que se coloca con cinta amarilla a una entibación. Sí, son dos cosas muy distintas. Uy, permíteme un ratito. Ya. La entibación, señorita, es colocar madera. Entibación de cuadros de madera. ¿A qué me refiero? Ya lo escribí mal, pero lo voy a poner con una imagen para que ustedes me entiendan. ¿Ya? Y esto, yo no es que me esté inventando, ¿eh? No, va de la mano con seguridad, porque está descrito en el Reglamento de Seguridad y Salud en Construcción, ya sea en el decreto, en la norma técnica G050 o en el decreto supremo 011 del año 2019. Ahí está descrito. A ver, vamos a poner ya. Entibación de cuadros construcción. Bueno, ya me equivoqué, pero alto que nomás. Termino con esto y de ahí vamos al receso. Hay diferentes modelos de entibación de cuadros. Algunos le llaman encofrar. Esa palabra de repente se les hace más le han utilizado más la palabra encofrar. ¿Ya? Tú puedes entibar no solamente con madera, puedes entibar con metal para sostener. No solamente puedes sostener una zanja, puedes sostener un techo. Ya, por ejemplo, esto de aquí, no sé si se observa, si se está verificando, si ustedes me ayudan. Acá lo que se intenta es evitar que ¿cómo se le llama? Talud, ¿ya? No se van a olvidar. Esta parte que tengo al costado se llama talud. Yo lo que quiero impedir es que este talud pueda arriesgar a los trabajadores que estuvieran en esta parte, en el interior de esta zanja. Otro caso sería algo así. Colocar maderas. Ahora, lo que generalmente se hace, yo he visto ¿dónde está esto? Son paneles de encofrado. Paneles de encofrado que se colocan a lo largo de la zanja. No necesariamente esto que está aquí, estas escaleras. Sino son paneles de encofrado de madera que se colocan a la izquierda y a la derecha. ¿Cómo se llamaba? Talud. En el talud se coloca. ¿Ya? ¿Cómo está esto? Así generalmente yo veo. Así, algo así. Encofrados de madera para evitar la caída. Pues eso es para principalmente evitar que hayan problemas. Así generalmente se coloca. Me imagino esto sí lo has visto. ¿O no lo has visto? Se pone un puntal hacia un extremo. Se jala con una... O de este punto se jala hacia un poste, hacia un punto. Se coloca ¿cómo le llamamos? Una parte de acero. Se coloca ahí. Se le pone una malla hecha de fierro. Aseguras el fierro, este puntal, lo aseguras ese punto y vas a impedir que esto se venga abajo. Y si se pudiera venir abajo, si es que hubiera mayor altura de talud, necesitas aumentar la cantidad de paneles de encofrado. ¿Alguna vez habrán observado o no? ¿O nunca han visto? ¿No? Bueno, cualquier duda o pregunta hoy día me la hacen saber y el miércoles si es que les está quedando dudas, ¿ya? No se olviden. Ahora, vamos a ir al receso, ¿ya? 15, 10 minutos, 15 creo que está bien. ¿De qué más les voy a hablar? Ya prácticamente estamos terminando esto de la jerarquía de controles. Ya, de ahí la siguiente clase ya vamos a ver el llenado del IPAR-C y eso es otro tema. ¿Ya? Bien, 15 minutos, 12 y 16. ¿Sí? 12 y 16 regresamos.